Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar viendo cómo generar un asiento de devengamiento de ingresos brutos. En este caso vamos a ver por ARBA, por la provincia de Buenos Aires, pero sirve para cualquier jurisdicción con la que ustedes operen. Vamos a ver cómo se genera el asiento, cómo controlarlo en caso de que ya se los hayan pasado generado y cómo cargarlo en la contabilidad. Bien, lo primero que vale aclarar es que según el rol que tengan ustedes, si son los contadores que están generando el video, si son parte de la administración de la empresa y ustedes mismos hacen el asiento de devengamiento, o puede ser que lo tengan pero lo quieren controlar. Comúnmente, la mayoría de los casos, son los estudios contables quienes preparan el asiento de devengamiento y lo envían a la empresa para ser cargado. Pero bueno, también puede pasar que lo quieran generar ustedes. ¿Qué es un asiento de devengamiento? Bueno, como hemos visto en otros videos, cuando hablamos de devengamiento, nos referimos a registrar en la contabilidad el hecho económico que me genera un resultado con su correspondiente contrapartida. En este caso, correspondiente en el caso de un devengamiento de ingresos brutos, no tiene nada que ver con registrar el pago del impuesto, sino con el devengamiento del impuesto. Entonces, si hablamos de devengamiento en un asiento de ingresos brutos, lo que estamos queriendo registrar o generar es el hecho económico donde por el transcurso del tiempo o por haberse producido un hecho que es la venta, yo tengo la obligación de pagar el impuesto. Por tener la obligación de pagar mi impuesto, es que tengo un resultado negativo por afrontarlo. Esto es muy similar a lo que hemos visto en sueldos. En el caso de sueldos, por el transcurso y la finalización de un mes calendario, tengo la obligación de pagar los sueldos a los empleados. Entonces, no tiene nada que ver con el pago de los sueldos a los empleados, sino que por el mero hecho de haber transcurrido el tiempo, tengo la obligación de pagar los sueldos. Y, en efecto, yo como empresa tengo un resultado negativo por el costo de esos sueldos. En ingresos brutos funciona de la misma forma. Y en IVA no se habla de devengamiento por ahí, sino de posición de IVA. ¿Por qué? Porque el IVA no es resultado. Simplemente toca cuentas de activo como son el crédito fiscal y el pasivo por el débito fiscal. Por el neto vamos a generar saldo a favor o saldo a pagar, pero no tocar resultado. Si es el caso de ingresos brutos. Entonces, yo cada vez que vendo, hay una ley provincial que me dice, usted tiene que pagar un porcentaje de esa venta en concepto de los impuestos a los ingresos brutos. Hacer el asiento por cada venta sería, en fines prácticos, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez por mes, por la totalidad de las ventas del mes, vamos a generar un solo asiento de devengamiento de ingresos brutos. ¿Cómo podemos armarlo? Bueno, seguramente nos valgamos de la declaración jurada para armar el asiento de devengamiento. Pero también lo podríamos armar nosotros directamente desde nuestro propio cálculo. ¿Por qué? Porque si nos basamos en la declaración jurada y la declaración jurada está mal hecha, el devengamiento también nos va a estar mal hecho. Con lo cual, si yo estoy haciendo algún tipo de control, podría no servir o no ser útil ese control. En este caso vamos a ver cómo armar el asiento de devengamiento en base a la declaración jurada, dando por hecho de que la declaración jurada sea correcta. Por eso, insisto, si estamos haciendo un proceso de auditoría donde queremos ver si la declaración fue correcta, por ejemplo, si yo tengo que tributar al 5% y declaré, porque me equivoqué, con una alícuota reducida del 4%, y armo la declaración jurada, el devengamiento en base a la declaración jurada, lo voy a armar con el 4% y eso está mal. Y nunca voy a detectar el error. En cambio, si estoy auditando y estoy volviendo a controlar, ahí lo podría armar directamente de cero, simulando como si armaría la declaración jurada de forma original. Bien, entonces, vamos a ver tres casos. Uno donde la declaración jurada arroja saldo a pagar, otro donde arroja saldo a favor, y un tercer caso donde veníamos con saldo a favor, lo consumimos y pasamos a abonar. Bien, primer caso, esto que tengo por acá es una declaración jurada de ARBA de la provincia de Buenos Aires, del mes de octubre.
siempre el devengamiento lo vamos a registrar con la fecha del último mes, con fecha del último día, perdón, del mes que corresponde. Ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires se declara por mes vencido, con lo cual yo en noviembre presenté los impuestos correspondientes a octubre. Pero el devengamiento, como hablamos de registrarlo en el momento que se genera, por más que haya presentado en noviembre, así yo no haya presentado la declaración jurada porque me olvidé, tengo la obligación de pagar por lo que vendí en octubre. Por eso el devengamiento siempre lo cargamos con la fecha del periodo que estoy presentando. Bien, ¿cómo armaríamos este devengamiento? Por un lado dijimos que al devengar reconocemos un resultado. Y en contrapartida vamos a generar posiblemente un pasivo del impuesto a pagar. Después podemos generar saldo a favor, otras cuestiones. Pero lo más natural sería, vendo, tengo que pagar impuestos por vender y tengo que un pasivo para pagar esos impuestos. Eso es el caso más sencillo que nos podemos encontrar. Pero bueno, ustedes bien sabrán, si están viendo este video, que existen las retenciones o percepciones, que son deducciones o cobros anticipados que me van haciendo, ya sea el proveedor cuando me vende o el cliente cuando me paga, a cuenta del impuesto que voy a pagar. Entonces, al momento de armar la declaración jurada, lo que vamos a hacer es, por un lado, sacar el monto de las ventas, ver por qué alícuota, por qué porcentaje de las ventas tengo que tributar, y restarle, ese va a ser el impuesto determinado, y le voy a restar las retenciones que tenga a favor, o que haya sufrido, mejor dicho. Entonces, si partimos, ustedes lo que tienen es la declaración jurada, o no, pero bueno, si lo quieren ir armando en base a la declaración jurada, van a tener para armar el asiento de devengamiento. Primero van a arrancar con el impuesto determinado. El impuesto determinado, ¿de qué surge? Del monto de las ventas por la alícuota correspondiente. En este caso, este contribuyente vendió 692.854 pesos en el mes de octubre y tributa con una alícuota del 0,75%. Es decir, que tiene por esa actividad un impuesto de 5.196. Acá sale resumido en el formato del PDF de la declaración de ARBA, que dice detalle de actividades secundarias, en hoja 2. No lo tengo acá en pantalla, pero quedémonos que en el total de las actividades por las alícuotas, este de acá, 9.808, es el impuesto determinado. Entonces, al debe, lo que va a ir a mi resultado negativo en la contabilidad es el impuesto determinado, 9.808, que sale desde acá. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener para restar las retenciones y percepciones que yo haya sufrido. En este caso, las podemos ver desde este apartado. Deducciones de los agentes, retenciones bancarias y percepciones. Bueno, aduaneras, si llegado el caso, no es tan común, pero pueden llegar a tener. 5.217 de retenciones, 0 del resto. Así que esto lo ponemos por acá. Esto que está por acá, ustedes, si llegaron a hacer el devengamiento, en realidad, lo tienen que tener hasta este momento en el activo como retenciones sufridas. Entonces, si todo cuadra bien, ustedes tendrían que tener en el activo 5.217,20 de retenciones. Con el devengamiento lo que hacemos es consumir esas retenciones que tuvimos y restarlas del impuesto determinado, o que generen saldo a favor de ingresos brutos. Pero, si bien no es el tema principal de este video, que es el armado del devengamiento de ingresos brutos, viene bien devengar para controlar nuestra contabilidad, sobre todo las cuentas fiscales. Entonces, lo que yo estoy consumiendo en la declaración jurada tiene que ser igual que lo que yo tengo registrado en la contabilidad. Si en la contabilidad tendría de menos, tengo menos activo, o sea, no me puedo consumir, tengo 5.000 pesos por ejemplo en el activo, y acá me digo que en la declaración jurada tomé 5.217. Bueno, seguramente me falten registrar retenciones por 217 pesos. Con lo cual, si me faltan registrar retenciones, tengo que ver de qué proveedor se trata, pedirle la retención, conciliar la cuenta de los proveedores. Entonces, como siempre decimos, si bien me veo un poco de tema, siempre concilien las cuentas de clientes y proveedores para asegurarse tener, además de las cuentas corrientes del día y tener todas las facturas, tener todas las retenciones y las percepciones. Con lo cual, eso va a hacer que se puedan computar en sus declaraciones juradas la totalidad de las deducciones sufridas. Bien, entonces, al debe teníamos el impuesto, al haber las retenciones que me fui tomando. Y la diferencia entre el impuesto determinado y las deducciones sufridas es el impuesto a pagar, que va a ser impuesto a pagar si esto es mayor que esto. En este caso,
como bien podemos ver, tenemos 9.800 a pagar contra 5.200 a favor, me da un impuesto a pagar de 4.591 pesos. Que, si bajamos acá, coincide exacto con el saldo de la declaración jurada. Entonces, este es el primer caso, es uno de los más comunes, que es impuesto determinado, le resto las deducciones y me genera un saldo a pagar. Vamos a ver otro caso. En este caso, lo que va a pasar, tengo una declaración jurada del mes de mayo, tengo un impuesto determinado por 54.764, tengo retenciones, en este caso de las tres tipos, retenciones bancarias y percepciones, que sale exacto desde acá, 14, 32 y 7. Pero, en este caso, yo venía con saldo a favor. ¿Qué quiere decir que venga con saldo a favor? Si yo, en el ejemplo anterior, en lugar de tener 5.200 pesos de retenciones, hubiese tenido 15.000 pesos, mi saldo a favor sería negativo. No existe saldo a pagar negativo, ¿no? ¿Qué es eso en realidad? Es saldo a favor. Esto, en la declaración jurada de ingresos brutos, si a mí me retienen más de lo que me corresponde pagar, me queda a favor de los meses posteriores. Entonces, esta sería la forma en la que este asiento cerraría. Entonces, en el caso de tener saldo a favor, yo lo voy a ir arrastrando para tomar en los meses siguientes. Vamos a armar esta declaración jurada como lo estábamos haciendo. Tenemos el impuesto determinado, tenemos las deducciones que sufrimos, que salen de acá, y además de las retenciones que sufrí, si esto hubiese terminado acá, yo tendría un saldo a favor. Fíjense que este mes tengo 54.764 de impuesto determinado, y la suma de estos tres conceptos es 54.976, con lo cual tendría de saldo a favor 212,02, que si bajamos en nuestra declaración jurada, eso es lo que arroja. Tengo 54.764 menos las deducciones 54.976, tengo el saldo de la declaración jurada, me da menos 212 porque en realidad es saldo a favor, por eso es negativo. Pero acá me dice que tengo saldo a favor de la declaración jurada anterior, con lo cual, si venía con saldo a favor y ahora generé más saldo a favor, me aumenta mi saldo a favor. Entonces, vuelvo para atrás. Acá voy a tener otra cuenta más, donde esto lo pueden dejar así, y terminó el asiento de devengamiento. Esta es una opción, donde se va a aumentar por 212. A mí particularmente me gusta más esta opción, donde consumo el saldo del periodo anterior para trasladarlo a la próxima declaración jurada. Como que dejo registrado en la contabilidad lo mismo que está en el papel de trabajo mío y de la declaración jurada del PDF que me está mostrando acá. Entonces, acá mismo me dice que arrastro 63.202 del mes anterior. ¿Por qué está al haber? Porque era un activo, porque era saldo a favor. Lo estoy consumiendo para agregarlo a la próxima declaración jurada. Entonces lo consumo ese activo acreditándolo en la columna del haber. Y ahora sí, esto no balancea, obviamente. ¿Por qué? Porque me falta generar el saldo a favor de este mes, que, como tenía puesto acá, es 63.414. Esto da la partida doble y arroja exactamente el mismo saldo que la declaración jurada. En el caso de Arba, fíjense que tengo 66 centavos contra 60. Después la página de Arba, si la suelen operar, bueno, si están armando el papel pero tienen menos de 10 centavos de diferencia, es porque en varios campos no acepta decimales. Entonces, o acepta un decimal. Con lo cual termina redondeando y a veces nos quedan menos de 10 centavos de diferencia. Bien, entonces en este caso, impuesto determinado, menos retenciones, además tenía saldo a favor del periodo anterior y genero a partir de este mes 63.414 de saldo a favor, que en realidad fueron 212 generados este mes y 63.202 venían del mes anterior. A mí me gusta esta forma, pero también lo podrían hacer directamente de esta otra. Bien, y vamos a ver un tercer caso donde
venimos con saldo a favor en una declaración jurada del mes de septiembre, por lo cual la estaríamos cargando el 30 de septiembre. Tenemos 199.778 de impuesto determinado. Le restamos las retenciones y las percepciones, 5.000 y 58.000, surgen de acá. Además venía con saldo a favor del periodo anterior. Fíjense acá, el saldo de la declaración jurada es 736. ¿De dónde sale eso? Si yo la terminaría acá sin el saldo a favor, esta declaración jurada me daría 136.000 pesos a pagar. O sea, la de septiembre, el mes de septiembre solo, da eso. Pero cuando le sumamos o le consideramos el saldo a favor que puedo tener del mes anterior, que eran 39.243, lo ponemos por acá, con la misma lógica que lo habíamos hecho en el mes anterior. Pasamos que de los 136.000 que tenía que pagar, me consumo el saldo a favor del periodo anterior, y ahora no generé más saldo a favor, sino que ese saldo a favor no me alcanzó para todo el impuesto que tenía que afrontar. Con lo cual, lo aplico y me disminuye el saldo a pagar, pero no me genera saldo a favor. Entonces, de los 136.000 que me genera a pagar la declaración jurada, le resto los 39 que tenía a favor del mes pasado y me genera un saldo a ingresar de 97.018 pesos, que es esto que tenemos por acá. Entonces, repasando este caso, impuesto determinado, le restamos las retenciones, le restamos el saldo a favor que teníamos y la diferencia es el saldo a pagar. Nosotros, el devengamiento siempre nos tiene que quedar igual que la declaración jurada, siempre y cuando la declaración jurada sea correcta. Recuerden que si todo está bien, es lo mismo el devengamiento que la declaración jurada, pero puede ser que lo estén haciendo con otro objetivo, más allá de simplemente devengar una declaración jurada, que sea el de control. Si lo están haciendo por control, está bueno armarlo desde cero, con un papel de trabajo. Que ustedes digan, estas son mis ventas, esta es mi alícuota, estas son mis retenciones, y esto es lo que tendría que haber tributado. ¿Es igual que lo que tributé? Bueno, eso es parte de la auditoría que pueden hacer. Pero desde un rol más administrativo, que simplemente cargar los devengamientos mes a mes, así es como pueden ir armando los devengamientos. En este caso de ingresos brutos, ya hemos visto en otros videos cómo es el de IVA, cómo es el de sueldos. Y hay otros tipos de devengamientos que se pueden hacer, pero esos tres creo que son los más comunes dentro de lo que son impuestos mensuales. Si en esta declaración jurada, por ejemplo, yo el mes pasado hubiese tenido 139.000 de saldo a favor, me quedaría negativo el saldo a pagar, con lo cual acá en realidad esto me generaría, sería el mismo caso que vimos el ejemplo anterior, ¿no? Más saldo a favor para el mes siguiente, ¿no? De los 139 que traía, me consumí casi todo y solamente me quedaron 2.900 a favor y lo sigo trasladando mes a mes. Pero, si nos basamos en cómo está armada la declaración jurada, nos daba a pagar en este caso. Bien, todo esto que ya vimos los tres casos que se pueden presentar, puede haber alguna otra particularidad, pero con estos tres casos van a poder armar la gran mayoría de los devengamientos de ingresos brutos. Si son de otra provincia, la lógica es exactamente lo mismo, impuesto determinado, menos retenciones, menos saldo a favor del periodo anterior. Y eso da o saldo a pagar, que lo ponemos en el pasivo al haber, o saldo a favor, que lo ponemos en el que es un activo, que lo ponemos en el debe. Son las dos posibilidades que tiene una declaración jurada de ingresos brutos. Bien, ¿cómo cargamos esto en el sistema? En este caso, vamos a GestorMax y se carga con un pase, que son asientos. Y acá pondríamos devengamiento, ingresos brutos. En este ejemplo creo que estamos trabajando en octubre, ¿sí? Y acá simplemente tendríamos que empezar a cargar nuestro caso. Vamos a poner así. Esto es resultado, ingreso a los ingresos brutos. Ahora vamos a tener retenciones. Activo, activo corriente, créditos fiscales, ingresos brutos, retenciones. Bien, en el caso de GestorMax, retenciones es una cuenta de alícuotas.
Entonces, para poder, y está bloqueado en principio la imputación a las cuentas de alícuotas, salvo que usemos una alícuota. Por eso, en el caso de usar un pase, tenemos que poner mostrar cuentas de alícuotas. Entonces, ahora vamos otra vez. Y acá tenemos la retención de Buenos Aires. En este caso, además de ser alícuota, yo la tenía bloqueada porque está bloqueada en esta base demo que estoy usando. Pero ustedes, con poner solamente mostrar cuentas de alícuotas, si la tienen habilitada la cuenta de ingresos brutos, la van a poder registrar. Si ven que tienen una cruz, es porque está bloqueada y hay que configurar la cuenta. Bien, tenemos el impuesto al debe, la retención que estoy consumiendo al haber, y esta declaración yo la había modificado en realidad. Vamos a corregirla como era original. Esto entonces es así. Y acá ponemos ingresos brutos a pagar. Y de esta forma estoy registrando este asiento contable dentro de mi contabilidad, en este caso de GestorMax. Podríamos ir replicando mes a mes el mismo asiento y cambiándole los importes. Así ya aprovechamos que la imputación va a ser siempre la misma. En caso de registrar ya el modelo, podemos agregar la cuenta también de saldo a favor y las cuentas de retenciones bancarias y de percepciones. Pero bueno, esta fue la forma de cómo crear el asiento de devengamiento de ingresos brutos, de calcularlo, y cómo cargarlo al sistema. Ya sea que ustedes son el contador que está preparando el devengamiento, si son el administrativo que lo están cargando porque por algún motivo no tienen el devengamiento, pero lo quieren, están haciendo gestión de la empresa y quieren cargar el devengamiento igual, o quieren anticiparse a que se los pase el contador y lo hacen de forma anticipada, o porque lo están controlando que esté bien hecho el devengamiento. Entonces, ya sea el rol que ejerzan ustedes, esta es la forma de cargarlo. Es igual o muy parecido a todas las jurisdicciones. Si quieren ver acerca del devengamiento de sueldos o de IVA, o del criterio de lo devengado, tenemos videos donde tratamos esos temas particulares en nuestra biblioteca, ya sea en nuestra página www.gestormax.com o en nuestro canal de YouTube, que también es GestorMax. Bueno, espero que les haya servido el video y cualquier cosa nos pueden ubicar en soporte@gestormax.com.